San Esteban era un pueblo condenado. No lo decía ningún mapa ni ningún libro de historia. Pero todo aquel que nacía allí llevaba un destino marcado: morir en la lluvia. La gente del pueblo lo sabía, aunque nadie hablara de él en voz alta. Las historias se contaban en susurros, en las tabernas, en las noches de tormenta, con la puerta bien cerrada y las velas temblando en las mesas. Porque cuando llovía en San Esteban, la gente desaparecía. Siempre empezaba igual: un goteo en los techos de madera, la brisa helada anunciando la tormenta y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Pero esa no era agua normal, era espesa y roja, como si el cielo mismo sangrara sobre el pueblo. Y cuando la lluvia comenzaba, él salía a cazar. Un caracol pequeño, negro y con una concha torcida y mohosa. Sostenía una pequeña sombrilla diminuta y desgastada, y donde quiera que pasaba dejaba un rastro de baba oscura que olía a carne podrida. Nadie sabía de dónde había venido. Algunos decían que era un demonio antiguo. Otros decían que era un asesino atrapado en el cuerpo de un animal insignificante. Pero todos sabían lo mismo: si lo veías fuera de tu casa durante la tormenta, estabas muerto. Esa noche, la tormenta cayó con furia sobre San Esteban. Mateo el herrero cerró la puerta de su casa con doble pestillo. Su esposa Rosa apretaba la manta contra su pecho mientras escuchaba el repiqueteo de la lluvia roja. Su hijo Tomás dormía en la cuna, ajeno al miedo de sus padres. Mateo se acercó a la ventana. No debería mirar, pero algo dentro de él lo obligó. El pueblo estaba en silencio. Las calles empedradas parecían brillar con la viscosidad de la lluvia espesa. Y allí, en la plaza, justo bajo el viejo farol parpadeante, estaba él, un pequeño caracol negro con su diminuta sombrilla. Mateo sintió que el frío se le metía en los huesos. «No mires», susurró Rosa con los ojos cerrados. «Si lo miras te podrá ver». Pero ya era demasiado tarde. El caracol giró lentamente sus antenas y lo vio. Mateo sintió un vacío en el pecho, como si algo le arrancara el alma de golpe. Trató de apartarse de la ventana, pero sus pies no respondían. Su cuerpo estaba paralizado. Solo podía mirar mientras el caracol se movía lento, muy lentamente, insoportablemente lento. Avanzó por la calle, subió el escalón de la casa de enfrente, se deslizó por la pared como si la gravedad no le afectara. Cruzó la ventana abierta y entró. Los gritos de la señora Elvira rasgaban la noche. Mateo cerró los ojos apretando los dientes, tratando de ignorar los horribles sonidos que se escuchaban del otro lado de la calle. Carne desgarrándose, huesos crujiendo, una especie de succión grotesca. Cuando el silencio volvió, él sabía lo que vería si se atrevía a mirar. Lo había visto antes. La piel arrugada de la señora Elvira colgando como un saco vacío sobre su sillón, sus ojos hundidos, su boca congelada en un grito mudo, y junto a ella un rastro de baba oscura deslizándose de nuevo hacia la puerta. El caracol no había terminado. Con su sombrilla desgastada, giró sus antenas nuevamente y miró la casa de Mateo. Rosa ahogó un sollozo. «Nos ha visto», susurró con los labios temblorosos. Mateo corrió a la cuna, tomó a Tomás en brazos y arrastró a Rosa hacia la habitación más alejada. Cerró la puerta y empujó un armario contra ella.
pero en su interior sabía que eso no servía de nada. Nada podía detenerlo. La baba negra comenzó a deslizarse bajo la puerta. Rosa tapó la boca de Tomás para que no hiciera ruido, pero Mateo sabía que eso no importaba. El caracol ya estaba allí. El armario crujió. Un sonido de succión se hizo presente en la habitación. Mateo apretó los ojos con fuerza, sintiendo cómo el aire se volvía pesado. Rosa jadeó. Cuando Mateo la miró, sintió que el horror le atravesaba como un cuchillo helado. La baba negra se deslizaba por su cuello, por sus mejillas. Su piel se empezaba a arrugar. Sus ojos se hundieron en sus cuencas. Quiso gritar, pero su garganta se secó. La vio deshacerse ante él. Su carne se redujo a nada. Su piel cayó como un trapo vacío al suelo. Y en su lugar el caracol negro lo miraba, sin moverse, sin apresurarse, con su diminuta sombrilla negra goteando la lluvia roja. Mateo no podía respirar. La piel de sus brazos comenzó a marchitarse. Sus huesos crujieron. Sintió como su sangre era absorbida por algo invisible. No hubo tiempo para dolor, solo vacío. El caracol dejó su caparazón vacío en el suelo, y cuando la tormenta cesó, cuando el sol iluminó San Esteban, la gente salió de sus casas y vio lo inevitable. Otro hogar silencioso, otra familia desaparecida, y en la calle empedrada, bajo la luz de un sol engañosamente cálido, un nuevo caracol negro con sombrilla deslizándose lentamente hacia la plaza, esperando, porque sabía que volvería a llover y entonces podría encontrar su próxima víctima. En las afueras de un pequeño pueblo, al final de un camino cubierto de hojas secas y ramas rotas, se encontró la casa gris. Era una mansión enorme, cubierta de musgo, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos, observando a quienes se atrevían a acercarse. Nadie en el pueblo sabía exactamente cuántos años tenía, pero todos conocían las historias que susurraban a los ancianos en voz baja. Si entras ahí, no sales igual. A pesar de las advertencias, Martin y su grupo de amigos decidieron entrar. La idea surgió como un reto durante una noche de apuestas. Pasar una hora dentro de la casa. Ellos no creían en las historias, en las leyendas sobre la mujer que fue asesinada allí y que aún buscaba compañía para no estar sola en su eternidad. Cuando cruzaron el umbral, un olor rancio les golpeó el rostro, como si algo estuviera pudriéndose en las sombras. Las paredes estaban cubiertas de marcas de garras. El eco de sus pasos se prolongaba más de lo que debería. Entonces una puerta al fondo del pasillo se cerró sola, con un golpe ensordecedor. Seguro es el viento, dijo Ana, tratando de ocultar el temblor en su voz. Pero ninguno se atrevió a abrir la puerta. Poco a poco, la casa empezó a jugar con ellos. Escucharon risas infantiles viniendo de las habitaciones vacías. Susurros detrás de ellos que cesaban en cuanto giraban la cabeza. Y un reloj que marcaba las 12 a pesar de estar cubierto de polvo y sin funcionar. Finalmente, cuando intentaron salir, se dieron cuenta de que la puerta principal estaba sellada. Martin juró que no era así cuando entraron.
Las ventanas estaban tapiadas desde adentro, algo que no habían notado antes. Entonces, una voz rasposa y cargada de dolor habló desde las sombras. No debían venir, ahora son míos. La voz se apagó, pero el frío que dejó en el aire era insoportable. Martin intentó mantener la calma, pero su respiración se aceleraba. Es una broma, ¿verdad?, dijo girándose hacia sus amigos. Pero nadie respondió. Ana estaba pálida, mirando fijamente hacia el pasillo. ¿Qué? ¿Qué miras?, preguntó Pedro, dándole un leve empujón en el brazo. Ahí, murmuró Ana, señalando. Al final del pasillo una figura se asomaba. Era una mujer de cabello negro y enredado, con un vestido blanco desgarrado y sucio. Estaba inmóvil, pero sus ojos no parpadeaban mientras los observaba. Martin agarró a Ana del brazo y la sacudió. Cálmate, no hay nadie ahí, es tu imaginación. Pero cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. Es hora de salir de aquí, gritó Pedro, corriendo hacia la puerta principal. Comenzó a golpearla con desesperación, pero la madera no cedía. Entonces el sonido comenzó, una especie de arrastre, como si algo pesado se moviera por el techo, directamente sobre ellos. ¿Qué es eso?, preguntó Clara, apretándose contra la pared. El arrastre se detuvo y el silencio cayó como un manto sobre ellos. Pero no es difícil, desde el piso superior se escucharon pasos, primero lentos, luego más rápidos, hasta que parecían una estampida que descendía por las escaleras. Todos se quedaron congelados cuando la figura de la mujer apareció nuevamente, pero esta vez estaba más cerca. Sus ojos no eran normales, eran completamente negros, como pozos infinitos. Una sonrisa torcida se formó en su rostro mientras extendía una mano hacia ellos. No, no deberían haber venido, susurró, aunque su boca no se movió. Ana gritó, rompiendo el hechizo del miedo. Los cuatro corrieron en dirección contraria, adentrándose más en la casa. Subieron unas escaleras que crujían bajo sus pies y se refugiaron en una habitación llena de espejos antiguos. Pero en cuanto cerraron la puerta, se dio cuenta de algo. Los espejos no reflejaban sus rostros. En lugar de sus imágenes, los vidrios mostraban escenas de sufrimiento, personas gritando y golpeando los cristales desde el otro lado. ¿Qué es eso?, preguntó Pedro, tocando uno de los espejos. En cuanto lo hizo, una mano salió del cristal y lo agarró del brazo. Pedro gritó y trató de zafarse, pero la mano lo arrastraba con una fuerza imposible. ¡Ayúdenme!, rogó, mientras la mitad de su cuerpo era absorbida por el espejo. Martin y Clara tiraron de él con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Pedro desapareció y el espejo se rompió en 1000 pedazos, dejando solo un eco de su último grito. No podemos quedarnos aquí, dijo Martin, temblando. Ana estaba en estado de shock, murmurando una y otra vez, nos está mirando, nos está mirando. La voz volvió, esta vez resonando en sus cabezas. 1 menos, faltan 3. Mientras Martin y Ana buscaban desesperados una salida, tropezaron con una habitación que parecía intacta. A diferencia del resto de la casa, las paredes estaban cubiertas con papeles amarillentos y garabateados con símbolos que no reconocían. Al centro, sobre una mesa cubierta de polvo, había un diario de cuero viejo y desgastado.
Martin lo abrió con cautela, pasando las páginas llenas de palabras escritas a mano. Algunas estaban borroneadas, como si el autor hubiera escrito con una prisa desesperada. Finalmente, encontró un fragmento que todavía era legible. Esta casa fue construida sobre un lugar maldito. Los colonos dijeron que era un terreno prohibido, un portal entre este mundo y otro. Pero la ambición cegó a los primeros dueños y en su deseo de poder hicieron un pacto con algo que no comprendían. Un sacrificio debía hacerse cada generación para mantener el pacto. Pero cuando se rompió el ciclo, la entidad quedó atrapada aquí, buscando nuevas almas que tomar. Martin leyó en voz alta mientras Ana y Clara escuchaban aterradas. ¿Crees que eso es lo que nos está pasando?, preguntó Clara, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. El diario continuaba. No hay escapada. La casa se alimenta de los que entran. Primero juega con ellos, los atrapan sus recuerdos más oscuros. Luego los reclaman, uno por uno. Pero hay una forma de detenerla. Antes que Martin pudiera leer más, un grito agudo resonó desde algún lugar de la casa. Clara cayó de rodillas, cubriendo los oídos. Es Pedro, él está vivo, tenemos que buscarlo. No podemos ir por él, Clara, dijo Martin con firmeza. Aunque sabía que sus palabras eran inútiles, Clara ya había salido corriendo por el pasillo, desapareciendo entre las sombras. Ana, temblando, señaló el diario. ¿Qué dijo? ¿Cómo lo detenemos? Martin buscó frenéticamente el párrafo, pero las palabras comenzaban a desaparecer de la página, como si la casa no quisiera que supieran la verdad. Solo logró captar unas frases antes de que las letras se esfumaran por completo. El sacrificio debe ser completado o todos serán tomados. ¿Sacrificio? ¿Qué significa eso?, preguntó Ana. Pero antes de que Martin pudiera responder, las luces comenzaron a parpadear y las paredes de la casa vibraron. Martin y Ana corrieron escaleras abajo, llamando a Clara, pero la casa parecía haber cambiado. Los pasillos se alargaban, las puertas se cerraban de golpe y sus voces eran devoradas por un eco opresivo. Finalmente, llegaron al salón principal, donde los esperaban la mujer de cabello negro. Pero ya no estaba sola. Clara estaba a sus pies, su rostro pálido y sin vida, con los ojos abiertos mirando al vacío. ¿Por qué haces esto?, gritó Martin, enfrentándose a la figura. Déjanos ir. La mujer inclinó la cabeza como si estuviera estudiándolo. Entonces habló. No hay escapada. Deben pagar el precio. Martin recordó las palabras del diario. El sacrificio debe ser completado. Tragó saliva mientras las piezas del rompecabezas encajaban. La casa no los iba a dejar ir a menos que uno de ellos se ofreciera. Miró a Ana, que lloraba desesperada, y luego a Clara, que ya no tenía esperanza. Si me quedo, ¿la dejarás ir?, preguntó temblando. La figura irritante, y aunque no dijo nada, Martin supo que esa era la respuesta. Se giró hacia Ana y le tomó la mano. Cuando encuentras la salida, no mires atrás y no vuelvas nunca más. No, no puedes hacer esto, Martin, sollozó Ana. Es la única forma, respondió él con tristeza. Prométeme que no regresarás. Antes de que Ana pudiera responder, Martin se lanzó hacia la figura, enfrentándola. La casa rugía como si estuviera viva. Las paredes temblaron
y la mujer extendió los brazos hacia él. Ana no lo pensó más y corrió hacia la puerta principal, que ahora estaba abierta. Cruzó el umbral justo cuando escuchó el último grito de Martin. Ana nunca regresó al pueblo. Pasaron los años, pero jamás contó lo que sucedió en aquella noche. Sin embargo, algunos decían que podían ver una nueva figura asomándose por las ventanas rotas de la casa gris. No era la mujer de cabello negro, sino un joven con una mirada perdida, como si esperara a alguien. La maldición continuaba, solo había cambiado de guardián.